Hola, como siempre, pues bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca y hoy nos vamos a dedicar a contestar a una serie de preguntas o un tema o intentar pues dar la explicación según nuestro punto de vista, o en este caso según mi punto de vista, pues respecto a lo que vamos viendo pues en las consultas, ¿no? Entonces una persona ya me preguntaba que cómo es posible, o por acupuntura o por medicina natural, cómo es posible recuperar muchas enfermedades, pues normalmente ya crónicas, porque es difícil, es difícil porque es muy normal hasta ahora, o es muy frecuente, el ver a una enfermedad aguda o una cuestión aguda que venga directamente a una consulta de acupuntura, usarla como primera medicina o como medicina general, ¿no? Entonces estamos siempre obligados a ver a estos enfermos crónicos, y entonces la cuestión es que cómo podemos recuperarlos, sobre todo cuando han llevado ya una serie de tiempo. Siempre estamos con el factor tiempo. Y otra cosa es, después de haber recibido muchos tratamientos, sobre todo pues a base de medicamentos normalmente pues químicos, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué se recupera esto, no? Entonces ya estamos siempre con una serie de factores, sobre todo uno que es el factor tiempo. Tiempo en cuanto a una evolución de algo que es anormal dentro de nuestro cuerpo o dentro del funcionamiento de nuestro cuerpo, o el cumplimiento normal de las funciones que tiene el cuerpo, y eso y un poco siempre relacionándolo con los distintos estados de ánimos por los que podemos pasar a lo largo de una enfermedad, digamos así, ¿no? Entonces está claro que parece ser que, pues, después de estar pasando estos tiempos, evidentemente vamos mejorando en muchísimos aspectos. Pues ya llevamos, pues cada día pues tenemos mejores casas, mejores coches, y mejor vestido, mejor alimentación, hay más preocupación por pequeños detalles, pero sin embargo pues parece ser que anormalmente damos por normal una situación que, bueno, no es natural porque no nació con nosotros, pero que por simple costumbre parece ser que nos vamos un poco limando, vamos limando nuestro genio o nuestra forma de ser o nuestras emociones pues a esa situación que, aunque anormal, con el paso del tiempo ya se va convirtiendo pues como una cosa cotidiana, ¿no? Entonces, evidentemente, todas las cosas que nos van tocando pues son enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas, ¿qué ocurre? Que después de haber tomado una serie de medicamentos, ya hemos hablado muchísimas veces sobre estos tratamientos sintomáticos, en el sentido de que, bueno, pues ya hemos puesto muchas veces ejemplos, pues un dolor de codo, pues un dolor de cabeza, pues una parálisis facial, etcétera, etcétera, o un lumbago crónico. Bueno, crónico es porque primeramente se hizo agudo, o primeramente nació agudo, o porque de buenas a primeras un día nos quedamos así, y con el paso del tiempo, después de haber recibido esas medicaciones, pues eso ya se ha hecho pues como de la familia, ¿no? En el sentido que es como si nos sale un granito ahí en la espalda y ya nos vamos acostumbrando, ¿no? Y virgencita, déjame como estoy, que quizá así aguante, ¿no? En ese sentido, bueno, pues siempre hemos venido refiriendo a que estos tratamientos, pues también largos en el tiempo, quizá, pues muchas veces por comodidad, quizá porque no se sabe o no se quiere saber sobre otras técnicas que pueden desmitificar, digamos, estas enfermedades, porque quitando un poco, en ese sentido, quizá por una doble culpa, ¿no? O una culpa compartida, o una responsabilidad compartida, una por parte del médico, que quizá no quiere saber sobre otras cuestiones, quizá por parte del enfermo, quizá agobiado por esa misma enfermedad, no quiere saber nada sobre otras técnicas que quizá le pueden ayudar y de una forma pues más rápida, ¿no? Y por supuesto mejor en muchísimos de los casos. Entonces esta semana pues están viendo una serie de personas, y dos de ellas me han llamado mucho la atención, ¿no? En el sentido de que, y además en las épocas en que estamos,
pues siempre han sido profesionales de la enseñanza. O sea, han habido dos maestros, bueno, en mis tiempos se decían maestros nacionales, ahora no sé cómo se llaman, pero bueno, los que están con chicos, pues digamos hasta bachiller elemental, o ahora tampoco sé cómo se llama eso, ¿no? Bueno, chiquillos hasta los 14 o 15 años aproximadamente, antes de que entren a ese bachiller superior y luego pues vayan a las universidades que sean, ¿no? Entonces es curioso que ha venido una persona, un profesor, con una neuralgia del trigémino, y otro que le acompañaba, un íntimo amigo suyo y compañero también, pues venía completamente deprimido, pero vamos, eso era una persona, era un auténtico zombie, un pedazo de carnes con ojos que se te queda mirando y no responde, o responde muy lentamente a los estímulos que tú intentas darles para ver si, en fin, le sacas media palabra o intentas entenderlo pues un poco mejor, o por lo menos para que pase el mejor rato posible, aunque sea dentro de una sala de espera, ¿no? Entonces, evidentemente, estas personas, los dos, han sido y son enfermos crónicos, en el sentido de que, bueno, esta persona con esta neuralgia del trigémino, este dolor del infierno, este quemamiento de los cables, como nosotros solemos decir, pues ya lleva bastantes meses, después de haberme traído pues una bolsita con todas las pruebas que le han hecho, y habidas y por haber, y los tratamientos, concretamente pues traía un tratamiento con triptizol, eso es amitriptilina, eso es un medicamento que sirve, o que lo toman normalmente pues para las personas deprimidas, ¿no? Entonces, bueno, es igual. Y con el típico tegretol, tomando ya unas dosis pues bastante considerables, y a pesar de ello, pues esta persona, pues claro, en la época en que estamos, ya hemos entrado en verano, está recién estrenada la estación, pues ya empiezan a aflorar de una forma especial pues toda aquella sintomatología propia de esta estación. Entonces, concretamente, pues me vienen dos personas, estos dos maestros nacionales, que vienen pues con este problema, y el otro completamente deprimido, aunque este depresivo, digamos, una depresión endógena, así le decían sus médicos, pues ya lleva pues más de un año, ¿no? Y empezó pues justamente un poquito antes que esta época, al final de la primavera, pero del año pasado, del año 98. Entonces es curioso que hay que pensar un poco, y viene al pelo de esta pregunta que me hace esta persona, ¿por qué estos enfermos han llegado a ser crónicos? En el sentido de que, bueno, quizá sus neurólogos, ya he visto unos cuantos, pues evidentemente le han dado el mejor tratamiento que ellos pueden y saben, quizá, pero evidentemente pues esta persona pues no está bien porque, bueno, es un dolor que incluso yo cuando leía en las historias de la medicina, pues incluso la Iglesia, nuestra Iglesia, pues dispensaba a todas aquellas personas que, sufriendo este mal de los infiernos, pues llegaba incluso pues a suicidarse, Entonces, como antiguas, así lo tengo yo creído, como unas antiguas costumbres, a la persona que se suicida, pues normalmente, o al menos antes, pues no tenía derecho, o no tenía derecho, bien digo, a descansar en Tierra Santa o en Camposanto, en un cementerio normal y corriente. Entonces, estas personas que se suicidaban habiendo sufrido estos rigores o esta sintomatología de esta enfermedad, pues tenían ese dispendio de que podían enterrar en un camposanto. Entonces, en ese sentido, pues claro, neurólogos, después de este tratamiento, pues el hombre pues tiene que buscar ya como un bicho desesperado, pues otras técnicas que le intenten ayudar, porque claro, entre el dolor, si toca algo calentito, le duele, si toca algo un poquito más frío, le duele, si hay un estímulo mecánico como es una simple masticación, pues también le dan esos calambres horribles, ¿no? Entonces es curioso que, claro, en la época en que estamos, ya hemos hablado y no vamos a repetir, pues en este verano en el que, bueno, pues ya intestino delgado y corazón empezará pues a funcionar porque estamos en su estación, y todas aquellas personas cuyo intestino y corazón esté un poco más pachucho, ahora en esta estación, pues lo va a notar más por estos calores tan típicos del verano, ¿no? Entonces es curioso que esta persona venía con un dolor que se lo señalaba, pues bueno, sin señalar,
lo indicaba a punta de dedo en esta zona de aquí, en este puntito que es Huayó, de intestino delgado, y que le llegaba justamente hasta uno de los extremos del meridiano, hasta este oído. Y por otro lado, pues también tenía otros calambres, pero de la leche, justamente en este lado de la cabeza, en este punto duyu que hablábamos, en esa chimenea del estómago, e incluso luego pues ya se le irradiaba hasta por la parte, dentro de todo ese cuero cabelludo, pues unos ataques horribles. Entonces, en ese sentido, pues iba ese dolor desde este punto, desde Chichán, Huayó, hasta ese palacio del oído e incluso a esa parte ya de estómago y de vesícula biliar, ¿no? Entonces, eso significa que ya hay, digamos, muchas redes, muchos meridianos afectados. Y evidentemente, una neuralgia del trigémino, pues ya hemos explicado más ampliamente, pues es que es así, ¿no? Ya primeramente pues empieza como un calambrito por esta zona de Chichán, ese cruce entre estómago e intestino, y ya pues si en esa fase aguda que ya podemos evidenciar una patología de estómago y de intestino, ya no cortamos la ramita o no cortamos esa trayectoria, estamos metiendo, digamos, analgésicos o cualquier otra medicación para intentar paliar este maldito dolor, pero no estamos tocando la causa fundamental, evidentemente no pagamos, digamos, ese impuesto. En ese sentido, pues ya luego tiene que venir otro impuesto con un recarguito mayor. Evidentemente, pues eso ya va ascendiendo y la cosa va empeorando. Eso ya, frente a ese dolor, digamos, o ese síntoma que va increciendo, pues lógicamente la medicación pues tiene que ir también creciendo, de acuerdo a la sintomatología y al pataleo del paciente, pues eso ya es un círculo cerrado que es por lo que estas personas vienen, ¿no? Entonces, evidentemente, con tanta desesperación, pues viene desesperado en muchísimos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, hablando con estas personas, con este hombre deprimido, la verdad es que no pude hablar demasiado, pero yo pregunté, hombre, ¿y este hombre por qué está así, no? Entonces, bueno, es que estamos así por el tema de enseñanza, ¿no? Son maestros nacionales o profesores de primaria o, bueno, como se llame, ¿no? Eso ustedes quizás sepan mejor que yo. Entonces, evidentemente, pues a mí me gusta hablar un poco, pues lo que es de la enfermedad, explicar un poco y luego pues preguntar un poco por su vida personal o sus relaciones profesionales y familiares, etcétera, etcétera, para hacer un poco una idea más general de cómo puede estar afectada esa persona en conjunto y sobre todo intentar pellizcar en sus ambientes emocionales por los que esa persona puede estar así, ¿no? O cómo ha llegado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me dijo que él achacaba toda, en este caso particular, todos sus males, según decía, a su situación, digamos, profesional. En el sentido de que, bueno, pues todas las personas con nuestro trabajo nos dedicamos a él con toda la ilusión del mundo, con toda la ilusión y quizá, pues, entregados en alma y en cuerpo, pues, para hacer o desarrollar una serie de cosas que creemos o que somos pues medio válidos, ¿no? Y que por supuesto gracias a esa profesión o ese desarrollo de esa profesión pues recibimos a cambio una serie de cosas por las que, en fin, nos ganamos todos los días el pan que nos llevamos a la boca, ¿no? Entonces este hombre ni siquiera podía comer eso, ¿no? No podía masticar ni siquiera pan. Entonces digo, bueno, entonces ¿qué pasa en el colegio, ¿no? O qué pasa en el instituto, o qué pasa en el ambiente de la enseñanza, digamos, en este caso pública, ¿no? Porque estos son maestros públicos, de la enseñanza pública. Todo sobre los privados yo no puedo decir ni pío, ¿no? Entonces me decía que, bueno, ya es una persona de cierta edad, más mayor que yo, y entonces ya su vida profesional pues ya lleva pues más de 20 años, ¿no? Entonces llega un momento en que ahora dice que las cosas han cambiado mucho, en el sentido de que los niños parece ser que no eran como él era cuando era niño, o yo quizá también me identifico de que los chavales ahora no son como nosotros éramos cuando éramos chavales, ¿no? En ese sentido. ¿Y por qué? Yo le decía, digo, ¿y eso a qué es debido? ¿Alguna explicación tendrá usted? Hombre, yo lo siento porque le tenía que hacer le hacía hablar,
y incluso al hablar pues él ponía caras de dolor porque algunos calambritos le subían hasta por la cabeza, ¿no? Pero a pesar de eso, pues la comunicación o que yo enterarme de algo, pues tiene que ser así, ¿no? Entonces me decía que, bueno, ahora el colegio parece ser que es distinto. Parece ser que siendo el mismo chico, el mismo chaval, y las cosas son distintas. El profesor en sí o el maestro, pues ya no tiene la categoría o tiene la validez o tiene, parece ser, toda la responsabilidad como la podía tener antes, sino que ahora eso parece ser que está dividido o está esa responsabilidad está un poco más burocratizada, podemos decir, ¿no? En el sentido de que, bueno, ahora el profesor es como uno más, luego tiene pues un consejo, unos claustros, como supongo que habrá sido siempre, pero aparte de eso, también tienen pues una especie como de KGB, no se ve por ver las películas de cuando estaba el muro, ¿no? Esos inspectores tan sumamente férreos que siempre estaban fiscalizando la labor de otros compañeros, ¿no? Que normalmente eran los más fiscalizadores y los que más fiscalizaban, y valga pues todas las redundancias, ¿no? Entonces, de tal manera que se sienten como con muchísima presión, pero una función que no está como bien desarrollada, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues estamos en una clase, como estábamos todos, y parece ser que, bueno, pues la disciplina y sobre todo el respeto a esa persona que nos está, es como un entrenador, digamos así, nos está enseñando, o si no decimos ya enseñar por adaptarnos un poco a estos tiempos, parece ser que nos intenta despertar un montón de curiosidades que eso sí que nos va a servir pues para cuando las vayamos limando, ir aprendiendo cosas en muchísimos aspectos, pues bueno, pues para luego pasar a otra etapa de mayores conocimientos y así pues cuando lleguemos a esa universidad pues podamos universalizar muchos más conocimientos y una vez que nos hemos empapado pues ya pasar a esa última fase de ese primer aprendizaje en la profesión y luego dedicarnos plenamente a ella, ¿no? Entonces eso parece ser que no es así. Y yo le decía, ¿y por qué no es así? Entonces el hombre seguía ahí con su neuralgia, con su dolor en toda la mejilla, pero claro, el hombre parece ser que le gustaba, ¿no? Porque se estaba desahogando, ¿no? Entonces dice, bueno, yo a una persona, a un alumno, yo ya no lo puedo tocar. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué significa que no le puedes tocar? Dice, hombre, que muchas veces, pues bueno, dentro de un grupo de 20 chicos, supongo que, yo qué sé, pues habrá 10 o 12 o 15, pues serán pues personas normales, pero siempre habrá pues 2 o 3 que serán de la piel del diablo, en el sentido conflictivos, y 2 o 3 pues serán vulnerables, que tanto estarán, o borderline, ¿no? No bordes, sino borderline en el sentido que estarán, pues, en un sentido, en el otro, pues los típicos revoltosillos, ¿no? De tal manera que una vez cuando un maestro ha perdido, o un profesor ha perdido, pues todo ese respeto, y no puede, parece ser que la situación ya le desborda, encima teniendo las manos atadas precisamente por esos ambientes, o por esas jerarquizaciones, o no jerarquías, no, sino esas burocracias, en el sentido, llegan a pasar o dar unas situaciones en las que ese alumno o ese chico no recibe, digamos, o no sale enseñado, y no sale preparado durante ese año para ir a un curso superior. Después ese profesor acaba con una depresión o acaba con ese estómago, ese intestino completamente agujereado y con unas neuralgias de la leche, y es que yo le seguía preguntando ¿por qué? Entonces él me decía que en primer lugar estaba muy presionado por estos, digamos, inspectores, son palabras suyas, inspectores que fiscalizan un poco los resultados de esos globales, esas malditas estadísticas, por las que al final de año pues todos tienen que pasar, ¿no? Por otro lado, luego hay otra cosa que de nueva formación, que es el consejo de los padres. Entonces, consejo de padres pues debe ser algo así como una elección de una serie de padres en los que forman parte dentro del colegio, por las que ahí tienen, supongo, voz y voto, pues para tomar unas decisiones, para que en conjunto, pues esos chicos salgan mejor, ¿no? Y los profesores más satisfechos, y no que salgan con, bueno, la intención es esa la mejor, ¿no?
que no salgan con esas depresiones o con esas neuralgias o esos dolores de hombro, como vi pues el año pasado a otros maestros, ¿no?, en ese sentido. Entonces ellos me decían que, bueno, pues tienen tanto peso estos consejos de los padres que muchas veces, dice, a un chico no lo puedes ni, digamos, ni reprimir en un acto muchas veces incluso vandálico, vamos, que hacen lo que les sale de las narices, pues estudiar no estudian, pues tan pronto le levantan la voz al profesor, pues van vestidos como les da la gana, quiero decir que, o sea, ni unas mínimas condiciones para que ese conjunto, o esa clase, o ese aula, digo, ese aula, no esa jaula, ¿no?, como una vez me dijo a mí un antiguo maestro, ¿no?, cuando yo estaba hablando con el compañero, con el pupitre, de esos pupitres, de 2 en 2, y entonces me llamó la atención y me dice, salga usted ahí fuera y léame lo que pone en la puerta. Yo le puse, vamos, yo le dije, aquí pone aula 2, pero ¿usted qué pone ahí? ¿Aula o jaula? No, profesor Mainar, se llamaba así, ahí pone aula. Pues es que está usted como una cotorrita, me dijo, o como un cotorrito, así es que usted está expulsado, y entonces ahí me tuvo en el pasillo, expulsado por hablar, y calladito, ¿no? Entonces la vergüenza que me supuso, en ese sentido, ser expulsado, pasar por delante de todos mis compañeros, siendo expulsado de una clase, yo me acuerdo de la formación del FEN, de la formación del Espíritu Nacional, aquel que había, ¿no? Entonces para mí fue tal vergüenza que, por supuesto, yo no me atreví, digamos, o no me arriesgué a que me expulsasen otra vez, ¿no?, en ese sentido, aunque solamente fuera por espacio de 30 o 40 minutos.